Bueno, aquí continuamos con el rumbo de la tarde, don Giorgi. Decirle a la gente que no se desesperen, que vamos a abrir los teléfonos en un momentito. En un momento, a partir de las 6:30 hasta el cierre del programa. Sí, ese es el tiempo de nuestros amigos. Mira, hay un tema que yo quería poner sobre el tapete, y es el tema de la migración haitiana. Y es un tema conflictivo, es un tema delicado de República Dominicana. En estos días, el presidente Luis Abinader se reunió con el presidente Moïse en la frontera. Luego después hubo reuniones en República Dominicana hablando de nuevos acuerdos comerciales, migratorios, de cooperación económica. Y ha surgido también y se ha filtrado una situación de que se había hablado de la posibilidad de establecer una serie de campamentos de haitianos refugiados, de personas que están pidiendo refugio, principalmente por razones políticas, que estarían en esa condición de este lado de la frontera. Y parece que eso se manejó, se discutió, se habló de esto, pero eso no ha llegado a cuajar en nada. Lo ha puesto en el tapete el canciller Roberto Álvarez en una entrevista en el desayuno del Listín Diario, que aparece en la prensa matutina de hoy. Entonces el tema es importante y se mencionó que el doctor, entre otros, Peregrín Castillo, tenía algunos conocimientos sobre ese tema. Hemos hecho contacto con el doctor Peregrín Castillo para conocer su opinión, su versión y sus consideraciones sobre esta situación que se había hablado de eventuales campamentos de haitianos refugiados en este lado de la República Dominicana. Buenas tardes, Peregrín. Muy buenas tardes, un saludo a todos ustedes, a todos los que están en cabina y al público del espacio. Antes que se nos vaya el tiempo, el saludo para la familia. Sí, gracias. Mira, ¿de qué estamos hablando? A mí me llegó hace cuestión de 2 meses y pico el resumen ejecutivo de un plan que elaboró el Instituto Nacional de Migración en el año 2019. Tiene 28 páginas. Yo lo puse a circular en las redes y sobre todo en algunos grupos de ciudadanos que están preocupados con este tema. Y ahí básicamente se revela que el Instituto Nacional de Migraciones, a través de ese plan, elaboró toda una estrategia para abrir la frontera ante la eventualidad de unos sucesos extraordinarios, extremos que puedan acontecer en Haití. Y coloca una serie de supuestos que son los motivos, las causas fundamentales de lo que podría ser migración masiva. El título del plan es Plan de Contingencia sobre flujos masivos de inmigrantes hacia República Dominicana. Ese plan no se conocía públicamente, alguna gente tenía noticias, se estaba rastreando, e incluso cuando llegó yo le envié copia al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón y un grupo de juristas que pertenece a las organizaciones que estamos agrupadas en el movimiento Muro de la Buena Vecindad, decidió emprender acciones legales ante el Tribunal Superior Administrativo, pedir medidas cautelares y eventualmente tener la vía abierta de recurrir al Tribunal Constitucional. Pero en el plano político público decidimos preparar una petición que la elaboré en compañía, en consenso con algunos de los directivos, y la hicimos circular y a la firma de un grupo de ciudadanos, presidentes de partido, algunos líderes connotados, exmilitares, académicos, científicos, intelectuales, profesionales. Bueno, le hicimos al presidente de la República primordialmente, pero también al Congreso, a los ministros, 3 peticiones. Al presidente de la República básicamente le estaban pidiendo que dejara sin efecto ese plan. A mí, desde que yo di la primera declaración, me llamaron del gobierno, me dijeron el gobierno no reconoce ese plan, el gobierno entiende que ese plan
es inaceptable. Yo le dije a la persona que me lo dijo, mira, esto son cosas de Estado, no se puede manejar con informaciones informales. Aquí hay que manejar las cosas con formalidad. Esa petición se le hace al presidente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la República. Se le pide al presidente que instruya al Consejo Nacional de Migración, los ministros que dependen de él, a dejar sin efecto formalmente ese acto. ¿Y por qué eso es importante? Porque la posición que ha prevalecido en el gobierno es que esos actos no obligan al Estado, que fue un estudio hecho por el Consejo Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Migración, y resulta que todo el que conoce algo de derecho internacional sabe que aún los actos unilaterales, y es un acto administrativo que implicó varias acciones porque involucró a varias agencias del gobierno, incluido las Fuerzas Armadas, que ese tipo de actos en principio tienen un valor internacional de obligar al Estado Dominicano que adopta ese tipo de actos unilaterales. Pero esto es más que un acto unilateral porque fue financiado, según se ha podido ya confirmar, con fondos del Departamento de Estado y contó con la asesoría, la participación de la OIN y de ACNUR. Nosotros vamos a pedirlo, estamos pidiendo que nos den el plan completo, porque lo que tenemos es el resumen ejecutivo de 28 páginas, pero el plan completo tiene 300 páginas, y lo que básicamente plantea es que las provincias fronterizas sean las zonas de alojamiento de cientos de miles de haitianos. Se calculan unos 500,000 de haitianos que podrían pasar al territorio nacional en el caso de que surgiera una situación conflictiva en Haití. Entonces, nosotros le hicimos esa petición al presidente, igualmente le hicimos una petición sobre un tema que trató el ministro Álvarez hoy, que calificó de espurio los argumentos que hay acerca del acuerdo de preautorización. Y resulta que yo tengo más de 3 años, 2 años y pico señalando que ese acuerdo contiene un anexo y unas cláusulas que son de puro corte neocolonialista, porque nosotros no nos oponemos en la Fuerza Nacional Progresista y en los movimientos patrióticos a que haya un acuerdo de preautorización, pero ese acuerdo específico se aprovechó para convertir a República Dominicana en un país de refugio, en un país de asilo. ¿Por qué? Porque estamos sometiendo la política nuestra a la tutela, a la supervigilancia, al control de los Estados Unidos. Porque igualmente ya, Peregrín, la posición de ustedes, que es bastante explícita, la han manifestado. ¿Qué respuesta han tenido? ¿Cuál es la situación definitiva? ¿Ustedes tienen aceptan los pronunciamiamientos que se han hecho en ese sentido de que eso no se va a realizar? ¿Cuál es la situación? Mira, por un lado, entendemos que es una buena señal que el canciller haya dicho que no se va a aceptar ese plan, que el gobierno nunca lo ha asumido. El presidente dijo que no lo conocía. Fíjense la delicadeza del tema. Eso está en el Instituto Nacional de Migración. El presidente de la República, el nuevo presidente, no lo conocía. Bueno, pero ¿qué pasa? Aún así, y que esa es una buena señal, una positiva señal, nosotros seguimos considerando que desde el punto de vista jurídico es correcto que haya un rechazo formal, porque, repito, estamos hablando de que es algo que se viene manejando durante el 2019, durante el 2020, que involucra muchas instancias del gobierno, y todo el que conoce algo de derecho internacional sabe que los actos unilaterales pueden eventualmente generar obligaciones internacionales. Y en este caso no se trata ya solo de un acto unilateral, sino de un acto que involucra
financiamiento de otros países. Perfecto. E involucramiento de organismos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que procede? Bueno, ya como el gobierno consideró que eso no se acepta, y además el gobierno correctamente ha dicho no hay solución dominicana al problema haitiano, lo que procede es terminar de mandar una señal formal. De lo contrario, bueno, está en la vía judicial. Esperamos que los tribunales judiciales se han pedido medidas cautelares. El doctor Juan Miguel Castillo está al frente del team legal. Se han pedido medidas cautelares y se espera que un tribunal tome una decisión, pero lo correcto es que sea el Estado. Perfecto. El presidente. El otro acuerdo es también un acuerdo que nosotros le hemos pedido al gobierno, no que lo retire para rechazarlo, sino para renegociarlo. Perfecto. Porque el que lee el artículo 3, numeral 6, y lee el anexo, se da cuenta de que tiene todas las características de una trampa, de un amarre, que eventualmente se puede revertir contra la República Dominicana. Y quiero decir esto último. Miren, esto es delicado porque, lo digo con toda responsabilidad, en las mismas fuerzas que estaban financiando, organizando todo esto, en Haití tienen una actitud que está atizando el conflicto. Y en Haití se está induciendo a una confrontación. Hace ya más de 2 años, 3 años, Haití está fluyendo cantidades importantes de armas, de municiones, de equipos de comunicación, de mercenarios que vienen de diferentes partes del mundo. Hay más de 120 grupos militares o paramilitares armados, y hay, aparte, históricamente ha habido mucha droga y mucho lavado. Hay una situación explosiva, pero le han metido el ingrediente de un elemento de confrontación y es la advertencia que yo hoy le hago al presidente en una comunicación, en una declaración. El gobierno dominicano tiene que evitar por todos los medios verse arrastrado a ese conflicto. Nosotros queremos la solución internacional a los problemas de Haití en Haití. No aceptamos la solución dominicana a los problemas haitianos, pero al mismo tiempo tenemos que enfatizar, mandar la señal de que no podemos jugar un papel hegemónico de tutela en Haití. Ahora mismo el canciller en la declaración, eso no se destacó, pero el que la lee completo ve que de alguna manera el gobierno dominicano dice que está de acuerdo con la decisión del presidente Moïse de fijar para abril la convocatoria de unas elecciones. Entonces eso es delicado. ¿Por qué? Porque eso es un tema de política interna de Haití. Y República Dominicana, aunque podemos tener intereses, inconveniencias, y debemos tener amigos y aliados del otro lado, no podemos correr el riesgo de que se nos perciba como el factor hegemónico que está tratando de influir en la política haitiana, en el curso de los acontecimientos en Haití. Porque yo lo digo, se lo he advertido al gobierno. El gobierno está advertido. En Haití están armando una confrontación las fuerzas que apoyan a Juvenal Moïse, que están describiendo, según los opositores, un curso de acción dictatorial, y las fuerzas que le adversan que están preparando una insurrección revolucionaria. De hecho, en la cumbre de Papayé, Pincha, se fijaron líneas generales, y ahí contaron con la participación, señores, de fuerzas de todo el continente, hasta las mujeres de la Plaza de Mayo. Bueno. Oigan esto, estaban ahí. Bueno, gracias Peregrín, gracias por estas explicaciones que nos dan un poco más de luz sobre toda esta situación. Gracias siempre Muy por bien. estar atento a Gracias a ustedes. a nuestras respuestas. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Mira, antes de irnos a la pausa, simplemente el presidente Luis Abinader emitió el decreto 4521 esta tarde, que nombra al señor José Daniel Rosario Valdés como director ejecutivo interino del Instituto Agrario Dominicano,
a título honorífico mientras dure la suspensión de Leonardo Faña Batista, en adición a su designación de asesor del Poder Ejecutivo en Medio Ambiente. Asimismo, en el artículo 2 nombra a Víctor Ramón Castro Izquierdo como viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones del Ministerio de Interior y Policía. Esto ya en sustitución del señor Víctor Miguel Polanco Severino, que había sido nombrado el día 17 de agosto en esa posición y está involucrado en una serie de investigaciones. Bueno, está muy bien. Vamos a la pausa. Al regreso, que hable el pueblo.